Hola, soy Ariel Nachari, estratega senior de inversiones Sura, y les doy la bienvenida a nuestra visión de mercados de febrero del año 2023. Esta información quedará disponible para usted durante este mes, de tal forma que pueda revisarla nuevamente en caso de que lo requiera. Comenzamos haciendo una revisión de las rentabilidades del primer mes del año, un mes de enero que fue muy positivo para la renta variable a nivel nacional y a nivel internacional, impulsada principalmente por una moderación en la inflación global y también expectativas de menores alzas de tasas de interés por parte de los distintos bancos centrales de aquí en adelante. La reapertura china provocó que la región de mejor desempeño durante enero fuese Asia emergente, con retornos medidos en peso de un 3,11%. Europa, que está dejando atrás una crisis energética en medio de un invierno que ha sido algo más caluroso de lo que se pensaba, también con rentabilidades bastante positivas. Y en general, tanto los mercados emergentes como los mercados desarrollados dejan atrás en parte ese negativo 2022 y comienzan el año con alzas. Si miramos estos mismos retornos medidos en dólares, vemos que el panorama es mucho mejor, ya que el tipo de cambio en nuestro país cayó cerca de un 6% durante el primer mes del año, lo que hace claramente que los retornos en pesos se vean menos atractivos de lo que fueron realmente en dólares. En dólares el orden es prácticamente el mismo, con Asia emergente en primer lugar y Europa en segundo lugar. Partamos analizando la evolución de la inflación en las distintas zonas del mundo, que es una de las principales razones de por qué se dio este inicio de año positivo tanto para la renta variable internacional como también para la renta fija internacional. Podemos ver en el gráfico de la izquierda que la inflación en Estados Unidos va dejando atrás el pic alcanzado durante el segundo semestre del año pasado y poco a poco va retomando su senda de desaceleración hacia el objetivo de la Reserva Federal. Sin embargo, este objetivo de la Reserva Federal, que está ubicado en el 2%, aún está bastante lejos. Entonces, hay que ser bastante cuidadoso en este sentido. A pesar de que la inflación sí viene bajando y sí viene desacelerando, esta caída se podría dar de forma lenta y el objetivo de la Reserva Federal podría ser alcanzado más tarde de lo que el mercado anticipa. En otras regiones del mundo también tenemos una caída en la inflación. Es el caso de la zona euro, que deja atrás el pic de sobre 10% y se ubica con inflaciones de 8,5% medido respecto al mismo mes del año pasado. O sea, esto es diciembre del 2022 versus diciembre del 2021. El caso del Reino Unido, con una caída algo menos pronunciada, pero que también deja atrás su pic. Y el caso de Latinoamérica, que está mucho más adelantado en este proceso de control de la inflación, donde, por ejemplo, el caso de Brasil, nos alejamos del 12% alcanzado en julio del año 2022 y hoy nos encontramos con una inflación más cercana al 6%. En términos generales, la inflación en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica poco a poco comienza a dejar de ser el problema que fue durante gran parte del año pasado. En este contexto es que la Fed, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, tuvo su reunión de política monetaria a inicio de febrero, en la cual decidió de forma unánime subir su tasa de interés de referencia en 25 puntos base. Esto estaba completamente incorporado en los precios del mercado, acá no hubo ninguna sorpresa. Con esto la Fed lleva su tasa a un rango entre 4,5 y 4,75%, y a lo que el mercado estaba muy atento eran los mensajes entregados por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en su conferencia de prensa. Y en esta conferencia de prensa los mensajes fueron más bien mixtos, no hubo mensajes positivos por un lado, mensajes negativos por el otro lado. El mercado se quedó con lo positivo. ¿Y qué es eso positivo? Es que por primera vez
el presidente de la Fed reconoce que el proceso desinflacionario ha comenzado. Entonces, si uno lee los comunicados de reuniones anteriores, siempre marcaba que la inflación seguía alta y que había que mantener esta política contractiva. Lo que nos señala en esta reunión es que este proceso de caída de la inflación ya comenzó, pero que aún queda trabajo por hacer. ¿Cuál es ese trabajo por hacer? Más alzas de tasas hacia adelante. Nosotros, al igual que el mercado, esperamos un alza de 25 puntos base en su reunión de marzo y otra alza de 25 puntos base en la reunión de mayo para llegar a un nivel terminal de entre un 5 y un 5,25%. En paralelo, y 2 días después de esta reunión, se publicaron cifras relacionadas al mercado laboral norteamericano, donde se puede apreciar un mercado laboral que se mantiene bastante fuerte, donde en enero se crearon más de 500.000 nuevos puestos de trabajo, cuando el mercado esperaba que la creación de empleo fuese entre 100.000 y 200.000, mientras que la tasa de desempleo en Estados Unidos cayó a un 3,4%, su menor nivel desde el año 1969. ¿Cuál es el tema con el empleo? Que a pesar de ser una buena noticia para los ciudadanos norteamericanos, porque siempre es positivo para la población que se creen empleo, que la tasa de desempleo permanezca baja. El tema con esta fortaleza del mercado laboral es que son presiones adicionales para la inflación. Si se mantiene esta fortaleza en el mercado laboral, va a ser muy difícil que la caída de la inflación se dé a un ritmo importante y es muy difícil que haya un cambio de tono por parte de la Reserva Federal en el corto plazo. Entonces, uno de los indicadores que hay que estar muy atentos, además de los indicadores relacionados con la inflación, tienen que ver con los indicadores del mercado laboral. Si es que en algún momento vemos que el mercado laboral cede, es muy probable que la inflación pueda caer con un ritmo mayor. También tenemos una reactivación de la economía a nivel global gracias a la reapertura en China. Recordemos que China va dejando atrás sus políticas cero COVID y ha permitido a su población una mayor apertura, una mayor movilidad. Esto ha generado una reactivación económica que ya se siente en indicadores como el PMI manufacturero global, ya se siente en indicadores como las sorpresas económicas, y también Europa ha tenido noticias muy favorables, ya que el precio del gas natural ha caído con fuerza, permitiendo que esos ingresos disponibles para cubrir las necesidades del invierno relacionadas al gas puedan ser gastadas en otro tipo de bienes y servicios. Entonces también tenemos una reactivación de Europa gracias a que acumularon suficiente gas natural y a que el invierno no ha sido tan frío como se había pronosticado. Entonces, Europa y China le están dando un nuevo impulso al crecimiento global y hemos visto una estabilización tanto de las expectativas de crecimiento para el mundo en 2023 como también de una estabilización en las probabilidades de recesión para 2023 que venían aumentando con fuerza en meses anteriores. Toda esta mejora que hemos visto, tanto por el lado de la moderación de la inflación en las economías desarrolladas, este acercamiento al nivel de tasas terminal en Estados Unidos y en Europa por parte de los distintos bancos centrales, esta mejora en ciertos indicadores líderes de actividad, como confianza, como los PMI manufactureros, como los PMI de servicio, es lo que nos hace a nosotros hacer un cambio este mes en nuestra recomendación. Veníamos de una subponderación en renta variable y una sobreponderación en la renta fija. Hoy pasamos a una neutralidad. Esto quiere decir que para cada perfil de riesgo, nosotros recomendamos un posicionamiento equilibrado entre renta fija y renta variable.
En términos específicos, nosotros estamos aumentando la exposición a renta variable emergente. Ahí nuestra región preferida es Asia emergente, ya que China cuenta con niveles de inflación bajos, donde China cuenta con políticas expansivas, tanto monetarias como fiscales. Ahí ha habido un apoyo importante a los sectores más alicaídos de la economía, como lo ha sido el sector inmobiliario, y porque esperamos que esta reapertura de la actividad poco a poco se siga traspasando a los indicadores económicos. Entonces, neutralizamos la renta variable, seguimos prefiriendo Asia emergente, y el último cambio que hacemos es la neutralización de nuestra posición en Europa, lo que lo financiamos con una baja en la exposición a Estados Unidos. ¿Por qué preferimos a Europa sobre Estados Unidos? Bueno, porque en términos relativos hemos visto una mejora mayor en los indicadores de actividad de este continente. Las sorpresas económicas han mejorado de forma importante, principalmente en Europa. Y el último punto, que también es muy relevante, es que las probabilidades de recesión en la zona euro han venido cayendo, mientras que en Estados Unidos han permanecido estables. Entonces, en resumen de nuestro posicionamiento, neutrales entre renta fija y renta variable, con una preferencia bien marcada en mercados emergentes. Sin duda, siguen habiendo riesgos importantes. Los principales riesgos tienen relación a la inflación, un tema que ya hemos discutido largamente. Respecto a la recesión, todavía queda por dilucidar si va a ser una recesión corta, una recesión larga y qué tan profunda va a ser. Nosotros nos seguimos inclinando por una recesión de duración promedio, esto quiere decir entre 4 y 5 trimestres, y una profundidad media, una profundidad leve, con caída en el PIB de entre un 1 y un 2%. Siguen habiendo riesgos con la recuperación en China, aunque este último tiempo ha disminuido bastante. La guerra entre Rusia y Ucrania va a acompañar el desempeño de los mercados durante todo este año. Nosotros no vemos una salida clara al conflicto ni en el corto ni en el mediano plazo. El único tema positivo que podemos sacar de la guerra entre Rusia y Ucrania es que la zona euro ya no depende tanto de Rusia para su suministro de energía. Y por último, la incertidumbre política en Latinoamérica, algo a lo que ya estamos acostumbrados, pero este último tiempo se ha ido exacerbando en la instalación de Lula como nuevo presidente de Brasil. Pasando a Chile, acá el panorama local es bien similar a lo que vemos en el panorama internacional. Hemos visto una mejora a nivel internacional. Bueno, en Chile la desaceleración de la que hemos venido hablando los últimos meses se está dando a un ritmo más lento del que se pronosticaba. Es verdad que tenemos una caída en la actividad, y el último IMASEC lo demuestra, con una caída en la actividad económica de casi un 1%. Esta caída en la actividad, sin embargo, ha sido menor a lo esperado, y si lo medimos en su variación mensual, incluso vemos una variación positiva. El gráfico de la derecha muestra qué sectores fueron los que aportaron en mayor medida a este crecimiento mensual de un 0,4%, donde destaca por un lado el sector industrial, bien apoyado también por la reapertura de China, y en segundo lugar el sector de servicios, ahí con un mercado laboral que sigue bastante sólido. Las ventas minoristas muestran una contracción de más de un 10%. A pesar de esta contracción que se ve bastante fea, sigue siendo mejor a lo esperado. Se esperaba una cifra de menos 15%, fue menos 11%, o sea, por ese lado también la desaceleración está siendo más lenta que la pronosticada, y la tasa de desocupación se mantiene en el 7,9%. Si bien no es el 3,4% que muestra Estados Unidos, sigue siendo un mercado laboral resiliente y que todavía no siente los efectos de la eventual recesión. Recordemos que nuestro escenario central para Chile es que tengamos una caída en el Producto Interno Bruto durante este año de entre un 1,5% y un 2%.
Con respecto a la inflación, tuvimos recientemente una sorpresa al alza en una cifra de inflación. Para enero se esperaba una variación mensual entre 0,5 y 0,6%, terminó siendo de 0,8%, impulsado principalmente por precios de los alimentos, y esto nos entrega el mensaje que hemos ido dando en meses anteriores y semestres anteriores incluso, de que la inflación va a ser un fenómeno que nos va a seguir acompañando y que va a ser difícil de bajar. Así que no es descartable que sigamos teniendo sorpresas al alza en la inflación en los próximos meses. ¿Qué espera el mercado para los próximos meses? Bueno, en febrero tendríamos una inflación algo más baja que lo que hemos estado acostumbrados, una inflación de 0,3%, y marzo con los efectos de la indexación de la UEF en categorías como la educación, colegios, universidades, tendríamos una inflación cercana al 1%. Para los próximos 12 meses, la inflación estaría entre un 4 y un 5%, aún lejos de la meta del Banco Central, que es de un 3%. En esta misma línea, el Banco Central tuvo su reunión de política monetaria hace 2 semanas, ahí a finales de enero, donde mantuvo su tasa de interés, ahí tampoco hubo sorpresa, la tasa sigue en un nivel de 11,25%, pero donde sí hubo leves sorpresas fue en el mensaje, donde el Banco Central dice que la convergencia a la meta del 3% aún está sujeta a riesgos y que van a mantener la TPM en 11,25% por todo el tiempo que sea necesario hasta asegurar esta convergencia a la meta. Entonces, luego de esa reunión, se ajustaron las expectativas para la TPM por parte del mercado. El mercado anticipaba antes de la reunión un posible recorte en la TPM durante abril. Luego de esta reunión, el mercado corre sus expectativas y ahora espera que este primer recorte se dé entre mayo y junio. Este cambio de expectativa impactó a la renta fija local. Tuvimos alzas de tasas en los últimos 14 días en todos los plazos, alzas de 12 puntos base en el BCU5, de 13 puntos base en el BCU7, y en el gráfico de la derecha podemos ver cómo ha ido evolucionando la trayectoria de las tasas de interés luego de esa caída brusca que tuvimos en noviembre y que se sintió de forma bien positiva en los fondos de renta fija local. En general, el inicio de año ha sido volátil para la renta fija local. Fondos como el multiactivo conservador ha tenido un desempeño cercano a cero en lo que vamos de 2023. El fondo E de las AFP comenzó el año con una caída ahí de un 0,5%. Pero a pesar de esto, nosotros mantenemos nuestras buenas perspectivas para este tipo de activos, ya que las tasas de interés están en niveles históricamente altos. Esto nos ha permitido lanzar productos estructurados, aprovechando este alto nivel de tasa. Seguimos teniendo inflaciones altas, o sea, el 0,8 que conocimos para enero se va a ir devengando en los fondos de renta fija relacionados a la UEF durante todo febrero y el inicio de marzo. Eso también es positivo para la renta fija local en UEF, y el escenario de debilidad macroeconómica al cual nos vamos a enfrentar, sobre todo en la segunda parte de este año, es consistente con tasas más bajas. Y ahí, cuando el Banco Central tenga controlada la inflación y estemos ya a puertas de esta recesión, lo más probable es que el Banco Central nos diga que va a empezar a recortar tasas, y es ahí cuando la renta fija local tiene el mejor desempeño. Por lo tanto, nosotros mantenemos nuestras buenas perspectivas para este tipo de activos. En cuanto a la moneda, nosotros mantenemos una neutralidad entre pesos y UF, ya que a pesar de estas inflaciones altas, se han ido moderando las expectativas de inflación hacia adelante. ¿Cuáles son los principales riesgos para los activos locales en general? Tienen que ver más con lo político. En primer lugar,
la evolución de las reformas tributarias y pensiones. Recordemos que el Congreso está en un receso durante febrero y durante marzo estos temas van a volver a ser parte de las portadas de la prensa. Tenemos elecciones en mayo. Respecto a este nuevo proceso constituyente, eso podría incrementar la volatilidad en este tipo de activos. Cualquier alza adicional en las tasas de interés a nivel internacional puede tener una correlación relevante con las tasas de interés a nivel local. Y por último, y uno de los riesgos más relevantes, es la discusión de eventuales nuevos retiros de fondos de las AFP o autopréstamo, o se le puede poner cualquier nombre, pero cualquier tema que ponga en riesgo la estabilidad del sistema financiero podría provocar mayor volatilidad y caídas en este tipo de activos. Por ahora los riesgos están controlados y nosotros mantenemos posicionamiento en duraciones neutrales, y el llamado también es a aprovechar estas soluciones que hemos ido sacando, tanto en fondos estructurados en UF como en fondos estructurados en pesos. Por último, el tipo de cambio. Hemos visto una caída bastante brusca en los últimos 2 meses para el tipo de cambio. Veníamos de niveles de 900, hoy estamos en niveles más cercanos a los 800, por momentos incluso en 790. Acá hemos visto una debilidad del dólar a nivel global que ha beneficiado en general a los mercados emergentes. La reapertura de China y el alza en el precio del cobre también ha beneficiado principalmente al peso chileno, pero uno de los aspectos más relevantes es que la percepción de riesgo local ha disminuido de forma considerable, y eso lo podemos ver a través de los credit default swap en el gráfico de la derecha. Desde el plebiscito de salida del proceso constitucional hemos visto una caída en el riesgo local, y eso se siente en el valor del dólar. Eso sí, nosotros consideramos que esta caída del dólar ha ido más allá de las variables fundamentales que nosotros monitoreamos, ha sido exacerbada, por ejemplo, por las ventas que ha realizado el Ministerio de Hacienda, y para nosotros, con la información disponible, y incluyendo variables fundamentales como el dólar index, como el precio del cobre, como el diferencial de tasa, variables relacionadas a flujo y variables relacionadas al crecimiento local, es que vemos que con la información disponible al día de hoy, el dólar debería estar en torno a 865 pesos. Esto quiere decir un rango entre 850 y 870 pesos. En resumen, entonces, nosotros neutralizamos nuestra posición en renta variable, pasamos a estar neutral entre renta fija y renta variable. Seguimos privilegiando la renta fija nacional con duraciones medias. Ahí nuestro fondo recomendado es el Sura Multiactivo Conservador. En renta fija internacional tenemos una preferencia por investment grade, esto quiere decir bonos de alta calidad crediticia. Y dentro de renta variable, nuestra preferencia es por los mercados emergentes y específicamente en Asia emergente. Con esto finalizamos nuestra visión de mercado de febrero del año 2023. Les recordamos que en caso de tener dudas, las canalicen a través de sus asesores o nuestros distintos canales de contacto de Inversiones Sura. Nos vemos en una próxima oportunidad.